Bueno, esto es parte de la investigación de cómo representar árboles binarios generales, sobre todo pensando en modelar con los árboles binarios estructuras de expresiones booleanas, donde tenemos conectores AND y OR que son binarios, y expresiones booleanas atómicas que pueden ser cualquier cosa que sea con valor true o false, simplemente modelados acá como constantes atómicas y concatenadas con los AND y OR. Esto lo que representa es una expresión booleana compleja. La expresión booleana es esta que está acá. Sí, todo tiene un correspondiente en el árbol. Por ejemplo, este conector, el OR, es la raíz del árbol, es este OR1. Después esta parte del árbol es esta subexpresión, y toda esta subexpresión es esta parte del árbol, así hasta llegar, por ejemplo, C3 AND C4 es esta parte, eso AND C5 es esto, y todo eso OR C6 es esto de acá. Entonces el problema que queremos solucionar es cómo representar este árbol binario o expresión booleana en su formato de árbol sintáctico. Esto lo que representa al final es una expresión que tiene esta sintaxis. Cómo lo representamos de forma eficiente para poder almacenarlo en una base de datos relacional. Queremos guardar expresiones booleanas o árboles binarios generales en una base de datos relacional. Digo árboles binarios porque estos nodos AND y OR en realidad podrían ser simplemente nodos complejos con otros valores, entonces podría extenderse esto a guardar cualquier árbol binario con cualquier valor simple, que serían los Cs, y los valores complejos serían los AND y los OR. Pero yendo a la expresión booleana, si nosotros lo modeláramos en una base de datos relacional con un enfoque habitual, lo que intentaríamos hacer es poner en una tabla un registro por cada nodo y tener foreign keys que apunten a los registros de los nodos hijos. Entonces el OR tendría una foreign key a el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha, y cada uno de estos nodos tendría un identificador. Entonces si el OR fuera el nodo 1, ¿sí? Ahí tenemos el identificador. A la izquierda lo que tiene es el nodo 2 y a la derecha es el nodo 3. Y el nodo 2 debería ser el AND y el nodo 3 el OR, porque son los nodos hijos. Entonces así se modeló esta tabla. El valor es el valor del nodo, que puede ser OR, AND o un valor simple. Después tiene una foreign key que apunta a la misma tabla, pero a otros registros que son los hijos, ¿sí? Y cada nodo tiene un identificador para poder identificarlo en toda la tabla, ¿sí? Y lo que hace esto es decir, el OR es el primer nodo y después tiene como nodos hijos el 2 y el 3. Voy a buscar el nodo 2, es el AND, el nodo 3 es el otro OR, y todo así hasta construir todo el árbol. Obviamente los nodos simples son los que no tienen hijos, entonces no tienen foreign key ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces por todos los nodos hijos lo que vamos a tener son nulls en estas columnas de izquierda y derecha. Lo que va a pasar es que para almacenar todo un árbol acá vamos a necesitar tantos registros en esta tabla como nodos en el árbol. O sea que si tenemos un árbol de este estilo, vamos a necesitar en este caso 11 registros. Ahí si numeramos todos con identificadores del 1 hasta el 11, es aquel árbol de allá. Si el árbol fuera completo, o sea, si estuvieran completos todos los niveles, por ejemplo acá intenté dibujar un árbol completo, lo que tendríamos es, si tuviéramos 4 niveles en el árbol, tendríamos 15 nodos, que serían 15 registros en nuestra tabla. Si tuviéramos 5 niveles, un nivel más, tendríamos 31 nodos. Si tuviéramos 6 niveles en el árbol, si fuera completo, tendríamos 63 nodos. Esos son 63 registros
en nuestra tabla para representar solamente un árbol binario, ¿sí? Y con todos los nodos simples serían las hojas. Con 6 niveles tendríamos 32 nodos simples, y esos nodos simples siempre van a tener nulls acá, o sea que tendríamos 64 nulls, porque esos nodos simples no tienen ni nodo izquierdo ni nodo derecho. Entonces tendríamos 63 registros, 64 nulls por lo menos en esta tabla con este enfoque. Y para identificar un árbol único con este enfoque, lo único que necesitamos es saber cuál es el árbol raíz, porque desde el árbol raíz podemos después con joins pedir los nodos hijos y los hijos de los hijos, y etcétera. De esa forma podríamos pedir reconstruir el árbol en la aplicación, pidiéndole a la tabla solamente desde el nodo raíz. Otro enfoque sería, en lugar de poner el nodo raíz acá, poner un identificador de árbol y que todos los nodos del mismo árbol tuvieran el mismo identificador, ¿sí? Entonces, de esa forma lo que haríamos es, tendríamos todos, por ejemplo, si el árbol es el primer árbol, tendríamos todos unos acá, y todos los nodos de ese árbol tendrían el mismo valor 1. Si tuviéramos otro árbol tendría valor 2, etcétera, etcétera, etcétera. Con el enfoque de usar solo la raíz tendríamos un valor solo, y que esto puede ser un booleano, y todos los demás en null. Entonces ahí depende del enfoque. Ahora lo que tratamos de hacer es de llevar esto de este nivel de complejidad a algo más simple, que requiera menos memoria en la base de datos, ¿sí? Y menos también trabajar con menos foreign keys. Entonces a lo que llegué haciendo un poco de investigación es en realidad a una expresión del árbol booleano que se basa en el análisis de la expresión sintáctica esta y de cómo se asocian los ands y los or, cómo van asociando subexpresiones. Lo que hice fue un análisis de esto, de la asociación de las expresiones a la izquierda y a la derecha, y con eso llegué a una expresión de este estilo, donde se tienen triplas, ¿sí? Son tuplas de 3 valores, y se tiene una lista de estas triplas, y en el nodo del medio o en el valor del medio se representa los nodos simples. Entonces hay tantas triplas como nodos simples hay en el árbol. Los nodos simples son los nodos hoja. En el caso de nuestro árbol tenemos, en este ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos simples, que son los nodos hoja, ¿sí? El árbol no está completo en este caso. Y acá esta expresión representa el mismo árbol. Tenemos los nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí representados, y después lo que tiene el primer lugar de la tripla es una expresión que asocia a la izquierda, y en el último lugar, en el tercer lugar, tiene una expresión que asocia a la derecha. Esto está basado en el análisis sintáctico de esta expresión, y esto fue a lo que llegué. De esta forma lo que se hace es, por ejemplo, lo que representa es, en este caso, que C1 AND C2, ¿sí? Que es este arbolito de acá, ¿sí? Y esa expresión dice que AND asocia a la izquierda con C1 desde C2. Es lo que modela acá, ¿sí? Después lo que dice es que este OR, que viene a ser la raíz, asocia a la derecha toda esta expresión con la expresión que queda aquí a la izquierda. O sea que si tomamos este nodo como el nodo raíz, que es el nodo raíz, a la izquierda quedaría C1 AND C2, y a la derecha toda una expresión que modelaría este árbol, este subárbol, ¿sí? Con este OR como raíz, ¿sí? Y ese OR como raíz de este subárbol es este de acá, ¿sí? Con esto asociamos a la izquierda todo lo que queda acá arriba con el C6, que vendría a modelar esto. El C6 está acá, y todo el resto lo que modelaría es este subárbol. Y este subárbol lo que hace es, con este asocia a la izquierda
todo este subárbol con C5, o sea que es todo este subárbol AND C5 es esto, es todo este subárbol AND C5 es lo que representa esa subexpresión, y después al analizar esta expresión se cumple como en la primera, es C3 AND C4, y eso lo que modela es este subárbol. Y con esto llegamos a tener solamente 6 registros para un árbol que tiene 11 nodos, ¿sí? Y si esto lo llevamos a una base de datos relacional, lo que tendríamos acá es esto. Tendríamos el valor del nodo, que sería el valor del nodo simple, que vendría a ser C1, C2 hasta C6, ¿sí? Y después lo que hace es registrar el valor de la asociación a la izquierda y a la derecha, o sea, esta misma expresión, ¿sí? Entonces C1 es el valor acá y no tiene asociación ni a la izquierda ni a la derecha porque no tiene valores acá. Después C2 tiene a la izquierda AND y a la derecha OR. Entonces C2 acá tiene a la izquierda AND y a la derecha OR. Yo le puse el subíndice 1 simplemente para identificar qué nodo en el árbol es. Este OR 1 es la raíz, es el OR 1, el AND 1 es este, etc. ¿Sí? Después el C3 no tiene asociación a ningún lado, entonces acá vendrían a haber nulls. El C4 tiene una asociación a la izquierda con AND, y acá el C4 tiene una asociación a la izquierda con AND. El C5 lo mismo, entonces acá tenemos C5, tenemos a la izquierda AND, y el C6 tenemos el OR acá a la izquierda, también acá tenemos el OR y acá tenemos null. Y cada uno de estos nodos tiene un identificador. Esto no es necesario, simplemente es porque necesitamos guardarlo en una base de datos relacional y referir a esos nodos de alguna forma, pero acá no hay foreign keys, así que esto en realidad podríamos prescindir del identificador, y lo que sí necesitamos es, para identificar a un árbol y que todos estos valores corresponden a la misma expresión que modela el mismo árbol, necesitamos un identificador de árbol, y aquí sí necesitamos poner todos unos para que cuando querramos reconstruir este árbol lo que hagamos es hacer una consulta a la base de datos por todos los nodos del árbol 1, pedimos eso a memoria y después con un algoritmo desde la expresión reconstruimos el árbol. Podemos reconstruir el árbol y desde el árbol podemos extraer la expresión sintáctica, que sería la expresión booleana. ¿Sí? Con esto podemos almacenar de forma eficiente una expresión booleana bastante general, porque es un árbol, el árbol es genérico y la forma de representarlo también es genérica. Esto ya fue probado con varios árboles y cambiando cosas, y se llegó a que esta expresión funciona para cualquier árbol, y de esa forma podemos almacenar una expresión booleana en la base de datos de forma general, de esto reconstruir el árbol para atrás, y desde el árbol, simplemente recorriendo el árbol, podemos generar la expresión booleana porque lo consideramos que es un árbol sintáctico. Entonces este árbol puede generar esta expresión al final, y esta expresión la podemos utilizar, por ejemplo, para consultar la base de datos. Entonces estamos de alguna forma almacenando de forma eficiente condiciones para utilizar en consultas dentro de la misma base de datos. Esto nos permite crear consultas de forma dinámica desde, por ejemplo, una interfaz de usuario, que es el objetivo principal de esto. Entonces, de una interfaz de usuario vamos a generar un árbol como aquel, que en realidad se va a transformar en una expresión para ser almacenada, y después la expresión se puede consultar para reconstruir el árbol, generar la expresión, y esta expresión se puede poner en una consulta que a su vez permite consultar datos en una base de datos. Esto permite hacer una base de datos dinámica, ya que no es necesario cambiar el código o las consultas en SQL para modificar lo que hace un sistema, una aplicación. ¿Sí? Y es el objetivo de esto, poder almacenar consultas de datos en la base de datos. Y con esta forma, comparándolo con el almacenamiento de árboles binarios con foreign keys a los hijos derecho e izquierdo, esta forma lo que necesita es un registro por cada nodo hoja. Entonces, en el caso anterior, en el árbol aquel particular, teníamos 11
nodos y necesitamos 11 registros en nuestra tabla. En este caso necesitamos solamente 6 registros en nuestra tabla y la cantidad de columnas es la misma. ¿Sí? Entonces ahí bajamos la cantidad de espacio requerido. Y si analizamos los nulls que tenemos, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 nulls, y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nulls. O sea que tenemos una tabla con 11 registros y 12 nulls, y esta tabla tiene 6 registros y 7 nulls. ¿Sí? Tenemos menos memoria y menos dispersión en la... No es una tabla con muchos espacios vacíos, ¿sí? en los datos. Y si analizamos árboles completos, yo acá hice el análisis, en el enfoque con bases con representación en una tabla del árbol binario completo, si el árbol tiene 15 nodos, vamos a necesitar 15 registros. En el enfoque con la expresión de asociación a izquierda y derecha, solamente necesitamos 8 registros. Si tuviéramos un nivel más en el árbol, necesitaríamos 31 registros en el enfoque de almacenar los punteros al hijo izquierdo y derecho, y en el enfoque de la expresión con asociación a izquierda y derecha tendríamos solamente 16. Lo mismo sigue con el siguiente nivel, 63 registros necesitaremos tener porque tiene 63 nodos el árbol, como tenemos 6 niveles en el árbol, y en el enfoque con expresiones de asociación tenemos solamente 32. En el orden de la mitad, siempre está en la mitad más 1, ¿sí? Más o menos, de registros. O sea que no es en órdenes de magnitud, no es mejor, pero sí es mejor en que siempre es más o menos la mitad de los registros necesarios y que tenemos menos nulls en la tabla. Y es para hacer lo mismo. La otra cosa interesante es que necesitaríamos menos lógica para reconstruir el árbol en memoria. La idea de esto es poder guardar un árbol y después obtenerlo y poder en memoria recorrerlo o procesarlo de alguna forma. Con esta forma necesitaríamos hacer consulta por toda la tabla y necesitaríamos ir por todos los nodos recorriendo los punteros para generar todo el árbol. En este caso lo único que hacemos es recorrer en los 6 registros, por ejemplo, versus los 11 de este caso, y vamos reconstruyendo el árbol basándonos en las asociaciones de izquierda y derecha. ¿Sí? Ahí habría que analizar la complejidad de los algoritmos. Yo creo que en complejidad probablemente el algoritmo de reconstrucción del árbol desde la expresión de asociación es un poco más complejo, ¿sí? Pero el objetivo era no optimizar a nivel de velocidad de memoria, sino a nivel de espacio en la base de datos y de obviamente tiempo de consulta. Consultar esto versus consultar el doble de registros es mucho más rápido para cualquier nivel del árbol, y ya vimos que si crecen los nodos del árbol, esto crece en una medida de la mitad de lo que crecería el otro enfoque, y esto es un enfoque habitual que es recomendado en muchos foros. Es recomendado este enfoque para representar árboles binarios, que es directo pero no es óptimo en cuanto al almacenamiento. Y este enfoque fue probado, el de la expresión de asociación, fue probado tanto de tener una expresión y pasar al árbol, como de tener un árbol y pasar a la expresión. Ahí ya están escritos los algoritmos de conversión de uno a otro, de expresión a árbol y de árbol a expresión. O sea que si creamos un árbol podemos pasar a la expresión y la expresión guardarla, y si guardamos la expresión podemos obtener la expresión y pasarla al árbol, y siempre que tengamos el árbol podemos pasar a nuestra expresión booleana de texto, ¿sí? La otra opción que hay para almacenar este tipo de condiciones en la base de datos que no son genéricas es directamente almacenar la expresión, almacenar el texto de la consulta. El problema es que si
estos elementos hay que evaluarlos en tiempo de ejecución, eso no se puede almacenar. ¿Esto qué quiere decir? Que C1 es una condición que depende de cierto elemento que está asociado al estado actual de la aplicación, ¿sí? Que puede variar en tiempos distintos. Entonces eso podría hacer que no funcione el enfoque de almacenar esto. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuera, en vez de ser una constante, un valor constante, fuera una variable. Por ejemplo, la fecha actual. Entonces yo puedo decir, esto podría ser una condición que es, si la fecha actual es, o los años que pasaron desde tal fecha a la fecha actual es mayor que 20, por ejemplo, si estoy consultando por la edad de una persona, tengo una persona y quiero saber si tiene más de 20 años, y esto podría decir, bueno, a la fecha actual restarle la fecha de nacimiento, y si eso es mayor que 20, sé que la persona tiene más de 20 años. Esto, si lo guardo en la base de datos, no funciona. Sí, si los guardo, no puedo guardar algo que es variable en una base de datos. Si no, tendría que guardar nombres de variables. Eso hace muy dependiente esta expresión de cómo manejo los nombres a nivel de la aplicación. Y esta es una forma genérica de, en lugar de tener que guardar esto, poder guardar el árbol asociado, pero sin guardar el árbol, que sería este enfoque, guardando una expresión equivalente al árbol. Y esta expresión funciona bastante bien. Faltan hacer más tests y evaluar la complejidad de los algoritmos que requieren pasar del árbol a la expresión y de la expresión al árbol, pero funciona y ya tenemos los algoritmos, se podrían llegar a optimizar. Lo que todavía no está claro es si esta forma de expresar árboles podría servir para árboles genéricos que no son binarios, ¿sí? Probablemente se pueda esto simplificar o extender en realidad para, por ejemplo, agregar condiciones de not, que la condición de not es un área, entonces sería not, y acá podría tener and. ¿Sí? Por ahora estamos considerando de que si hay un not está contenido dentro de la expresión simple, ¿sí? Pero se podría extender para el not tenerlo como un nodo representado en el árbol y después también representado en la expresión, ¿sí? Sería un nodo unario en vez de un nodo binario que tiene dos hijos, tiene un solo hijo, el not, ¿sí? Eso se podría extender para considerar eso. Y lo otro es que se podría investigar a ver si esto funciona para nodos que tienen más de dos hijos, ¿sí? Entonces, en este caso, los árboles binarios tienen que tener cada nodo o ningún hijo, que son los nodos simples, o exactamente dos hijos, ¿sí? Como acá se abre en dos, en dos, en dos. Con esto se pueden modelar un montón de problemas y expresiones, pero no es un árbol genérico. Entonces, para hacer un árbol genérico, tal vez necesitemos agregar algo más, ¿sí? Obviamente, creo que la expresión lograda para árboles genéricos puede ser un poquito más complicada. No sé si agregar, por ejemplo, que se permitan 3 hijos dentro de un nodo agregaría otro elemento acá, o habría que hacer algo que en realidad es tridimensional, ¿sí? Tener una segunda matriz. Esta es una matriz, tener una segunda matriz para representar esos nodos. Eso todavía no está investigado porque no era el foco del problema, pero puede ser algo que se puede investigar y que se puede generalizar para nodos que tengan cualquier cantidad de hijos, ¿sí? Desde 0 hasta n. Sí, ahí podríamos almacenar árboles genéricos. Así que nada, una buena forma de representar árboles binarios en base de datos relacionales a través de estas expresiones de asociación.